WordPress fue de los CMS más utilizados. Está llevado adelante por medio de Matt Mullenweg, que es la persona que lleva adelante todo el project leader de todo este proyecto, que comenzó desde el 2003 y hasta el día de hoy sigue llenándolo de actualizaciones y de nuevas funcionalidades para todos los usuarios. Está desarrollado con el lenguaje PHP, por lo cual uno de los principales puntos de la lanza en la cual fue el éxito es que se podía ejecutar prácticamente en cualquiera de los servidores web que hoy los proveedores de internet o los proveedores de hosting te dan la posibilidad de subir o de crear ese tipo de proyectos. Además está creado con más de 30 librerías, ya sea de JavaScript y de otras, y fundamentalmente está mantenida y desarrollada por una gran comunidad alrededor como desarrollo de software libre bajo la licencia GPL2. Como bien le decía, ¿sí? Ya supera el 27% de toda la web, ¿sí? Es un número muy importante para todo lo que es los CMS, y dentro de los CMS que incorpora o que se utilizan generalmente en la web, ¿sí? Es el que lidera el mercado. Por esa razón, muchos de los emprendedores o muchas de las personas y empresas de diseño que se encargan de realizar su modelo de negocio basado en la creación de proyectos web lo hacen por medio de WordPress. Hoy vamos a analizar algunas cuestiones que deberíamos tener en cuenta para poder prevenir ante algunos de los ataques informáticos que hoy por hoy están en la mirada de todos. Por otro lado, una de las principales ventajas y datos más llamativos que tiene WordPress es que tiene o se encuentra en este momento más de 48.000 plugins, que son extensiones que se pueden encontrar dentro de WordPress desarrollados por terceros, que pueden ser como un modelo de negocio o que otras personas los pueden vender directamente. Es algo muy interesante que ya vamos a analizar algunas cuestiones dentro de los plugins. Por otro lado, existen más de 15.000 temas o estilos que le podemos nosotros variar a nuestros sitios. Eso sería parte de toda la información o de las cosas que realmente a WordPress lo llenaron de seguidores y de gente que estaba utilizando. Pero por otro lado, ya desde el 2012 comenzamos a ver ciertos datos llamativos con vulnerabilidades que se fueron encontrando, y que al tener un gran porcentaje de gente que está utilizando este sistema, por supuesto que se ve afectada. Por ejemplo, uno de los más conocidos fue una de las vulnerabilidades encontrada en una versión 3.4.2 allá por el 2012, ¿sí? Y acá tenemos una serie de acontecimientos. Eso fue en cuanto a alguna versión o alguna funcionalidad dentro del núcleo del mismo WordPress. Pero por otro lado, por la intervención o la idea de agregar complementos y librerías de terceros dentro de WordPress o dentro de los estilos que utilizamos nosotros, en algún momento, por el 2014, se vio comprometida una de las librerías más utilizadas en los temas para poder manipular imágenes, llamado Tintoon, ¿sí? Que afectaba al 73% de todos los sitios en WordPress en ese momento. O sea, imagínense cómo comienza a abrirse la brecha de seguridad entre todos los proyectos que se encuentran en la web. Por otro lado, también se comenzó a exponer información, más de 111.000 bases de datos de WordPress publicadas, ¿sí? Así como los que hoy estamos viendo, cómo se divulga la información. Otro tipo de ataques, ¿sí? Que se vieron como fuerza bruta. Y alguna de las funcionalidades que siempre llamó la atención desde el lado de WordPress siempre fue lo simple y lo rápido que fue instalarlo y configurarlo. De hecho, cualquier persona con los mínimos conocimientos que podía llegar a tener, aunque sea de informática, ya tenía la posibilidad de comprender algunos conceptos y poder llevar adelante cada uno de sus proyectos. Por otro lado, tiene actualizaciones automáticas en el núcleo. Esto puede ser un lado positivo y un lado negativo. Acá vamos a analizar de los dos aspectos, ¿sí? Por un lado, te da la facilidad de poder actualizarlo día a día con las actualizaciones, no solamente del núcleo propio de WordPress, sino de algunos complementos o algunos estilos. Sin embargo, siempre tenemos que ser conscientes y tener la capacidad de saber qué es lo que se va a actualizar y los momentos que se va a realizar. Por eso lo vamos a analizar un poco más adelante, pero sin embargo WordPress propone a todos sus usuarios tener la capacidad de actualizaciones automáticas. Por otro lado, en el mismo proceso de instalación te da la posibilidad de manipular y de generar muchos autores y usuarios, o incluso muchos perfiles de usuarios dentro de la misma plataforma, que de no poder manipularlos y manejarlos de una forma correcta, también puede llegar a ser de gran riesgo para toda la plataforma en general. Otra de las funcionalidades particulares que tiene WordPress es la posibilidad de generar una red de sitios web. Esto es,
Por ejemplo, si nosotros tenemos un solo proyecto en WordPress, pero de repente comenzamos a incorporar varios sitios más, ¿sí? WordPress, por medio de una única instalación, podemos generar varios sitios que dependan directamente de una sola instalación. Aquellos que lo están utilizando o que recién quizás se enteran de esta funcionalidad, es muy interesante que lo puedan analizar quizás más en profundidad en otra oportunidad, porque realmente es una ventaja desde una única instalación tener la posibilidad de incorporar varios sitios a partir de ella. Por otro lado, bueno, WordPress te da la facilidad de crear y editar páginas o artículos de forma muy simple, ¿sí? Y admite el uso de permalink. Para la gente que se dedica a la parte de SEO o posicionamiento en Internet, la parte de permalink les permite a los buscadores tener la posibilidad de tener URLs mucho más amigables y legibles para los navegadores y para los usuarios que generalmente consultan un sitio. Bajo todos estos puntos y estos aspectos que se fue generando y que fue incorporando WordPress a lo largo del tiempo, por supuesto que fue un modelo exitoso, ¿sí? Y que hoy por hoy los usuarios siguen esperando aún mucho más con la sorpresa de que tenga WordPress en las próximas versiones. Siguiendo con la presentación, bueno, algunas de las cosas que también incorpora WordPress permite ordenar artículos, páginas, ya sea por medio de categorías, subcategorías o tag o etiquetas como las nombra dentro de su propia plataforma. Tiene un guardado automático temporizado, esto que si yo por ejemplo en los diarios o en los diarios virtuales donde generalmente suele incorporarse WordPress allí también, una persona o un autor está escribiendo algún artículo y por algún motivo tiene que dejar o continuar en otro momento, WordPress tiene la posibilidad de ir almacenando ese artículo cada determinados lapsos de tiempo para no perder aquello que fue escribiendo. Permite extender su funcionalidad, esto que bien le comentaba, con el uso y la utilización de plugins, y por otro lado, una de las ventajas que tiene es la mejora estética que le podemos dar a nuestro WordPress. Si bien en el momento de la instalación aparece con un estilo realmente muy amistoso y cada vez lo hacen aún mucho más amigable, uno tiene la posibilidad, a aquellas personas que se dedican a la parte de diseño web, de generar sus propias templates, ¿sí? o propios themes dentro de WordPress y poder incorporarlos. De hecho, muchas empresas hoy por hoy de diseño se encargan como modelo de negocio a adecuar muchos estilos y es un modelo totalmente válido que pueden llevar adelante. Bien. En cuanto a la instalación de WordPress, como bien le decíamos, ¿cuál es la propuesta de WordPress o uno de los datos que más enamoró a los usuarios? Es la posibilidad de generar ese proyecto web con una instalación de al menos 5 minutos. Esto es, descargar el core de WordPress dentro de wordpress.org como sitio oficial, descomprimirlo y tener previamente algún servidor web de tipo Apache, por ejemplo, un motor de base de datos MySQL con una sola base de datos MySQL y las credenciales habilitadas para esa base de datos, y finalmente realizar en simples pasos una configuración. En este momento, bueno, estamos en una charla online, ¿sí? Y la idea era hacer una presentación general. Vamos a tratar de suponer de que muchos de los usuarios que ya estamos acá, que ya estamos casi superando las 100 personas, en algún momento realizamos la instalación, y si no, los invito a que lo puedan realizar, que realmente, como bien le decía, es un proceso muy sencillito que lo pueden hacer con apenas mínimos conocimientos. Hoy por hoy la internet ha crecido muchísimo y se encuentran muchos tutoriales y how-to que nos permiten ver cuál es el mejor mecanismo o las diferentes formas de instalarlo o de actualizarlos. De hecho, a la gente que le gusta trabajar con Docker, ya hay formas de instalarlo, lo pueden hacer en VirtualHost, lo pueden hacer en servidores virtuales, en mismos hosts que van a estar próximamente en producción. Siguiendo, bueno, eso es como parte de la instalación. Antes de entrar a la parte de seguridad, siempre me gusta hacer una analogía con lo que es la Gran Muralla China. Yo les decía que acá hay mucha gente quizás que no se dedica de lleno a la seguridad informática, pero que sí llevan adelante muchos de los proyectos que hoy por hoy mantienen y tienen muchos clientes a los cuales sus proyectos principales están instalados y generados con WordPress. Entonces, sí está bueno hacer un poco de introducción a lo que es seguridad informática. Tengo entendido y sé por Aula 25 que está haciendo un gran aporte este año, al igual que lo del año pasado ya venía trabajando, y este año va a ser aún mucho más fuerte el trabajo que se va a estar dando en torno a seguridad informática. Entonces, permítanme hacer una analogía entre la seguridad informática y esta Gran Muralla China, ¿sí? Con un poco de datos históricos, ¿sí? La Gran Muralla China mide aproximadamente unos 8.800
kilómetros de largo, ¿sí? Por otro lado, tiene una distancia de alto de entre 6 y 7 metros por tramos, mide entre 4 y 5 metros de ancho, ¿sí? Por lo cual se suponía que esta muralla iba a ser tan larga, pero tan larga, que ninguna tropa del mundo tenía la posibilidad de bordearla, y se suponía que iba a ser tan alta que ninguna tropa del mundo iba a poder o iba a tener la posibilidad de escalarla. Y tardó más o menos en construirse algo así como unos 2000 años, ¿sí? Entre diferentes dinastías. Sin embargo, China durante 500 años fue invadida 3 veces, ¿sí? Ustedes imaginen que una estructura totalmente gigante en la época anterior, ¿sí? Donde tranquilamente se podría prever de que ninguna persona o que ningún tipo de ataque iba a poder recibir. Y como bien le decía, sin embargo, en los 500 años, China fue invadida 3 veces, ¿sí? Y esto fue simplemente porque sobornaron a los porteros de la puerta de entrada, ¿sí? Algo tan simple y algo tan lógico como ese punto de ataque que no tuvieron en cuenta al haber hecho semejante estructura. Pensémoslo como un firewall gigante, físico, y sin embargo invadieron o se aprovecharon de esa falla simplemente sobornando a los porteros. Esto no quiere decir que por más modelo de seguridad que nosotros querramos implementar, por más plata que tengamos la posibilidad de invertir, nosotros tenemos que ver todos los aspectos de un sistema, iniciando desde un usuario y terminando en la parte física o en los datos propios de este sistema, ¿sí? Por eso es muy importante tomar a la seguridad informática como algo totalmente global y atacar cada una de las partes que intervienen en este sistema, porque todos son muy importantes en el eslabón a la hora de proteger un sistema. Nosotros tenemos la posibilidad de nuestro WordPress brindarlo dotarlo de mucha seguridad, aplicarle firewall, detectores de intrusos. Sin embargo, si dejamos un usuario administrador con una clave realmente muy simple o la estamos divulgando en todos lados, todo ese esquema de seguridad montado alrededor de nuestro sistema se va a ver comprometido en un simple ataque, ¿sí? Eso es muy importante y lo tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar estos modelos de seguridad. ¿Qué es lo que vamos a ver en seguridad? A mí me gusta siempre seguir el principio KISS, ¿sí? Keep it simple, stupid, ¿sí? Este principio nos dice que las cosas simples y fáciles de entender suelen tener mejor aceptación que las más complejas. Entonces, vamos a atacar por aquellas cosas que realmente entendamos. Y si no las entendemos, tenemos que tener la particularidad y el compromiso de comenzar a estudiar y ver ciertos aspectos para mejorar la seguridad de nuestro sistema. WordPress por sí solo, esto lo discutíamos la vez pasada en las redes sociales, WordPress por sí solo te da un montón de funcionalidades. De hecho, el proyecto como tal para todos sus usuarios está realmente muy comprometido en seguir adelante una línea de seguridad. Sin embargo, si nosotros, que somos los que administramos esta plataforma, no lo seguimos constantemente o no aplicamos algunas reglas básicas de seguridad, partiendo desde lo más simple que entendamos hasta lo más complejo, posiblemente nuestro sistema va a estar comprometido en cualquier momento. Entonces, siempre es más fácil, suele ser más aceptado aquellas cosas que son simples y fáciles de entender y, por supuesto, de aplicarlos. Una de las cosas que tenemos que seguir adelante son las leyes de fortificación. Estas leyes de fortificación nos van a permitir de aquí en adelante comenzar a mantener nuestro sistema lo más minimalista posible, lo más controlado posible y con todos esos aspectos de seguridad que yo le decía, siempre basándonos en estas 3 leyes de fortificación. La primera es el mínimo punto de exposición. Esto nos quiere decir que si nuestro sistema, particularmente hablando de WordPress, por ejemplo, en el momento de instalación, incorpora 3 temas y 2 plugins, y no lo vamos a utilizar ni a 2 de esos temas ni a ninguno de esos plugins, y nuestro proyecto en WordPress va a funcionar de la misma forma, entonces lo que tenemos que hacer es quitar aquellos componentes que están de más dentro de los sistemas para que eventualmente con el paso del tiempo y con la dinámica que tienen los sistemas, el día de mañana no pueda ser comprometido, ¿sí? Vamos de nuevo. Mínimo punto de exposición es tratar de disminuir todos esos vectores de ataques que tenemos, porque por ejemplo realizamos la instalación de nuestro WordPress y por defecto viene un plugin que se llama Akismet, que podemos o no utilizarlo. Con el paso del tiempo
es posible que se encuentre alguna vulnerabilidad, particularmente en ese plugin o en otros que hayamos probado y que decidimos no utilizarlo, y sin embargo se encuentra dentro de nuestro virtual host. Entonces tenemos que tener primero la particularidad de saber que existe ese plugin y que no lo estamos utilizando, justamente para poder eliminarlo y sacarlo de nuestro proyecto, y de esa forma tener la posibilidad de disminuir nuestros vectores de ataque o nuestra visibilidad que tiene nuestro proyecto a otros usuarios que pueden ser malintencionados o gente que está visitando nuestro proyecto web. Por otro lado, vienen los mínimos privilegios posibles. Esto lo podemos ver desde diferentes puntos, pero si partimos directamente desde los usuarios que genera WordPress y los grupos que tienen la posibilidad de tener diferentes capacidades o permisos dentro de nuestra plataforma, nosotros tenemos que velar por toda la plataforma. Entonces, si tenemos la posibilidad de generar un solo usuario administrador, ¿sí?, fortalecido con un segundo factor de autenticación y un usuario que solamente va a intervenir dentro de la plataforma para actualizar algunos contenidos, entonces seamos cautos y a la persona que tiene que actualizar esos contenidos no le demos el permiso de administrador para administrar justamente toda la plataforma. Simplemente que realice su tarea y de esa forma, si el día de mañana llega a ser comprometido su sitio, no se ve afectada absolutamente toda la plataforma, ¿sí? Sepamos cuáles son los privilegios que estamos otorgando dentro de nuestro sistema, ya sea desde ese dashboard de administración que tiene WordPress con los usuarios, como así también el file system del sistema operativo en el cual se está ejecutando. Por eso hay muchos vectores para atacar, pero siempre vamos desde lo más simple de entender hasta lo más complejo. Y finalmente tenemos defensa en profundidad. Esto nos dice que a nuestro sistema tendríamos que verlo como si fuese una cebolla, ¿sí?, en la cual incorpora muchas capas. En caso de que alguna de las capas sea comprometida, la capa siguiente asume que la anterior fue comprometida y va a comenzar a actuar con su modelo de seguridad. Esto quiere decir que si una persona, por ejemplo, tiene la posibilidad de vulnerarnos nuestro sistema por medio de un ataque de fuerza bruta ante un usuario, si logramos aplicar esta ley de fortificación, ese usuario puede llegar a ser un usuario que tiene los privilegios solamente de actualizar algún contenido. Entonces no va a poder comprometer todo el sitio en común. Entonces nuestro modelo de defensa en profundidad de esta forma comienza a actuar. Esto quiere decir agregarle tantas barreras a la persona malintencionada o al usuario que tiene la intención de comprometer nuestro sitio de tal forma que se vea imposibilitada de cualquiera de los mecanismos que vaya aplicando para poder vulnerar nuestra web. Como les digo, esto es el puntapié para comenzar a analizar todos los aspectos de seguridad, y cada uno de estos aspectos está basado en estas tres leyes de fortificación: mínimos puntos de exposición, mínimos privilegios posibles, y por último la defensa en profundidad. ¿Qué es la mejora continua? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen generalmente y lo que yo he visto a lo largo de estos últimos años de empresas o de emprendedores que generan sus proyectos en WordPress? No realizan una mejora continua, ¿sí? Esa es una ventaja totalmente grande, y esto es: dejan un proyecto, lo incorporan dentro de un sitio, ¿sí?, y dejan de actualizarlo. Entonces, de un momento a otro no podemos pretender cambiar el 100% de la cosa, sino por medio de una mejora continua cambiar el 1% de todas las cosas. Esto nos va a permitir de alguna forma tomar otra metodología de trabajo, otra forma de ver y de encarar estos proyectos, y de saber, mira, hoy encontré que un archivo de configuración hace totalmente la diferencia, o un parámetro que descubrimos, ¿sí?, es mucho más óptimo que el que veníamos trabajando. Entonces eso es muy importante, seguir adelante, no solamente en términos de configuraciones, sino también a la hora de las actualizaciones que vayamos haciendo a lo largo del tiempo. WordPress es un sistema totalmente dinámico, que con el paso del tiempo es lógico que vaya cambiando, y incluso que se vayan actualizando ciertas cosas. Entonces, como bien le decía, es muy importante tener la posibilidad y saber de que esta mejora continua lo tenemos que hacer en todo momento. Si estamos o nos dedicamos a llevar una empresa de diseño, tenemos que acompañar a nuestros clientes en todo este proceso, ¿sí? Y es una importante o una muy interesante modelo de negocio que podemos aplicar también dentro de nuestras empresas: realizar el seguimiento de configuraciones, actualizaciones y seguridad dentro de nuestra plataforma.
Eso es como parte de la mejora continua. Pero lamentablemente, hoy por hoy tenemos una realidad que nos dice que más del 70% de las empresas invierten menos del 5% de su presupuesto en seguridad y en capacitación a los usuarios. Entonces, si estamos desde el lado de alguna empresa o somos emprendedores y llevamos adelante alguna empresa de diseño, es muy importante conocer esta realidad y saber que en cualquier momento, ¿sí?, un proyecto web puede llegar a estar expuesto, como los que hoy estamos viendo, como lo que le pasó a la ministra de Seguridad, que estaba leyendo acá en parte de los comentarios. Y hay un montón de noticias, la gente que se dedica a seguridad informática lo sabe más que nadie, que todo el tiempo se están publicando y divulgando información. Entonces, lamentablemente, esa es la realidad en la cual vivimos hoy. Esperamos, la gente que se dedica a seguridad informática, esperamos ir cambiando esa mentalidad, porque tiene que ser comprendida por los gerentes, por la gente que está más arriba de la pirámide, ¿sí? Y de ahí en más comenzar a bajar ese conocimiento hacia los usuarios que están en constante intervención con los sistemas. Por otro lado, bueno, esto que yo le decía, llevar las configuraciones al extremo, ¿sí? Mínimamente WordPress dentro de un archivo de configuración nos permite realizar justamente una configuración de la base de datos en este caso, con lo cual en un archivo que se llama wp-config.php vamos a encontrar las credenciales de la base de datos para poder conectarnos y realizar esta configuración. Dentro de ese archivo, por defecto, el wp-config.php, existen apenas el 10% de todos los parámetros de configuración que nosotros podemos asignarle. WordPress, para enamorar a cada uno de los usuarios y que la plataforma sea mucho más funcional, no agrega todos estos parámetros justamente para evitar que el usuario tenga que toparse y comenzar a cambiar muchas cosas. Sin embargo, como bien le decía, es bueno tener el conocimiento y saber de que existen muchos más parámetros para cambiar y modificar de los que podemos llevar adelante. De hecho, todo el trabajo de investigación que realicé ya desde hace tiempo estaba basado justamente en eso, en comenzar a ver algunos parámetros para tener la posibilidad de mejorar de forma notoria la seguridad de todos los proyectos de WordPress. ¿Por qué decimos de modificar el prefix de las tablas que genera WordPress? El prefix de las tablas de WordPress es una serie de caracteres que generalmente WordPress viene con WP-bajo. El problema es que si la gente, por ejemplo, no modifica ese tipo de cosas, ante un posible ataque de inyección SQL, el atacante puede presumir de que la persona ni siquiera actualizó un plugin por la cual se pudo colar al servidor y mucho menos ha cambiado el prefix de las tablas, por lo cual si tiene un ataque por inyección SQL tranquilamente puede comenzar a generar queries, ¿sí?, que ya obviamente tiene un conocimiento previo dentro de WordPress para comenzar a obtener información propia de cada uno de los usuarios, entonces, o de los usuarios o del contenido, o incluso modificar o alterar esa información. Entonces es muy importante antes de la instalación, o incluso si ya fue instalado, después realizar algunos cambios más, pero eso tan simple y tan significativo que parezca, es muy interesante realizar este tipo de cambios, ¿sí? Cambiar el prefix, que también está sobre el archivo de configuración wp-config.php. Siguiendo adelante con las configuraciones, bueno, esto es setear simplemente el lenguaje para que nuestro proyecto se vea totalmente modificado, para que otros usuarios de esa región lo puedan leer sin ningún problema. Esto no altera ni modifica nada. Por otro lado, tenemos la posibilidad de limitar la memoria dentro de nuestro servidor web. Esto nos quiere decir que si tenemos la posibilidad de modificar o darle umbrales de memoria, vamos a evitar que, por ejemplo, algún ataque de fuerza bruta o algo que esté consumiendo más memoria de lo habitual tenga la posibilidad de comprometernos o realizarnos algún ataque por denegación de servicio, por ejemplo, en un servidor donde tenemos más proyectos web en WordPress, ¿eh? A lo sumo quedará comprometido uno solo o se quedará agotado de memoria en alguna instancia en particular, pero los otros proyectos se van a ver directamente, no se van a ver afectados por este problema o por un ataque por denegación de servicio cuando se consuman todas las memorias. Siguiendo con esto, bueno, desactivar el Chrome. Esto es WordPress, uno de los aspectos muy interesantes ya a nivel de núcleo del mismo sistema, te da la posibilidad de tener un Chrome
que es el que va a estar todo el tiempo verificando y consultando dentro de wordpress.org si es que existe alguna actualización, o si nosotros tenemos incorporados varios plugins, le va a preguntar al provider del plugin si es que existe alguna nueva actualización o algo nuevo. Nosotros podemos manipular este Chrome o directamente desactivarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que consuma mucha memoria, porque nos esté resultando o nos esté consumiendo muchos recursos, o de hecho he visto en varias oportunidades que ciertos ataques dentro de WordPress, por ejemplo, se realizan agregando tareas programadas dentro del Chrome, y entonces por ahí el ataque es más silencioso porque nosotros no podemos ver algún código dentro de nuestro WordPress que no dé indicio de algo. Sin embargo, cada determinados lapsos de tiempo, por ejemplo, un ataque puede llegar a ser el de enviar correos masivos por alguna lista que esté en otro lado, y eso es una tarea programada que se le agregó dentro del Chrome y que WordPress directamente le es invisible al usuario que lo está visitando. Entonces es muy importante, nosotros lo podemos manipular desde la misma plataforma de WordPress o desde el mismo sistema operativo ejecutando algún script. Como bien les decía, en algunos casos habría que analizar cuál de los dos casos sería lo más conveniente para cada proyecto, pero saber de que existe y saber que lo podemos manipular nosotros. Bien, el uso o forzar el uso de certificados SSL, sobre todo en la parte de la administración. Esto es que si no estamos acostumbrados, queremos actualizar nuestro sistema y lo hacemos desde una red plana o de una red Wi-Fi que es quizás más insegura, nuestras credenciales al momento de entrar al login dentro de la plataforma pueden ser totalmente, o sea, pueden ser leídos por algún sniffer o algo que esté como man in the middle. Entonces, si tenemos la posibilidad de enviar por un canal seguro, ¿sí?, nuestros usuarios y credenciales, y de hecho utilizar un doble factor de autenticación, va a ser siempre mucho más válido. Y nosotros tenemos la posibilidad de forzar SSL tanto en el login como en el admin, para darle una capa más de seguridad. Otra de las cosas que generalmente viene desactivada, pero podemos activarlo o no, es la parte del debug. Esto cuando nosotros estamos comenzando a ver algún estilo o algo, o una nueva funcionalidad dentro de nuestro proyecto, tenemos la posibilidad de saber si es que existe algún código de error, ¿sí?, y de ver si es que lo podemos solucionar o no. Entonces, por defecto viene en false, pero nosotros tenemos la posibilidad de debuguearlo con el paso del tiempo o en diferentes servidores. Desactivar la edición de plugin y tema. Este es uno de los parámetros de configuración dentro del archivo, nuevamente wp-medio-config.php, quizás más importantes que todos los anteriores. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a montar un servicio, montamos un proyecto en WordPress y sobre la marcha nos están pidiendo cambios. Entonces, en vez de que el botón sea de color rojo, ponémelo de color azul porque ahora ya estamos en otra etapa. Entonces, generalmente lo que hacen muchos diseñadores es entrar desde el dashboard de administración de WordPress a editar ese estilo. Haciendo el uso de este parámetro, lo que estamos haciendo es darle la posibilidad de desactivar esa funcionalidad, con lo cual también lo he visto en usuarios malintencionados que se apoderan de algún usuario que tiene la posibilidad o los privilegios de administrador y modifica los estilos, donde tanto en el header como en el footer, en cualquiera de esos dos puntos, que siempre se ejecuta. Entonces están haciendo cloaking, están haciendo black SEO, ¿sí?, toda información, o están incorporando información para degradar nuestro servicio. Entonces, lo más importante es, si el usuario se apoderó de aquel usuario, de aquella contraseña dentro de nuestra plataforma, mínimamente que no tenga la posibilidad de cambiar el estilo o el plugin dentro de nuestro sitio, ¿sí? Siguiendo con más configuraciones, pero ahora a nivel de seguridad, tenemos que buscar algunos mecanismos de evitar el fingerprinting. El fingerprinting, esto es no solamente WordPress como CMS, sino CMS como Joomla o Drupal, que son de los más conocidos. En todo momento, por diferentes scripts, le hace anuncio al usuario que está visitando claramente de que es un proyecto en WordPress, ¿sí?, ya sea por la estructura interna de su mismo núcleo en el CMS, sino también por otros factores que pueden llegar a tener. Entonces, nosotros tenemos que ir analizando cada uno de esos factores y tratar de disminuir nuestro vector de ataque. De tal forma que si una herramienta de seguridad tiene la posibilidad de investigar
cómo es el esqueleto, cómo es la estructura interna de nuestro proyecto en WordPress, como es el caso de la herramienta conocida como WP-Scan, que es una de las más utilizadas a la hora de realizar auditorías de seguridad a algunos proyectos de web. Exactamente, ¿sí? WP-Scan. Entonces, nosotros tenemos que tratar de comenzar a esconder o sacar información que nosotros no queremos que los otros usuarios sepan. Si bien nosotros podemos estar utilizando por alguna razón un plugin de una versión, un plugin cualquiera de una versión 1.0 y salió alguna actualización 2.0 y nosotros tenemos el requerimiento de seguir utilizando la 1.0, tenemos que buscar los mecanismos para comenzar a ocultar esa información de tal forma de que, como bien le decía, WP-Scan tiene la posibilidad de indagar, saber de que ese plugin está en falta de actualización y que existe algún exploit para poder comprometer el sitio. Entonces, eso es para evitar el fingerprinting, dejar de mostrar información innecesaria para la correcta utilización de nuestro WordPress. Evitar la enumeración, esto de que nuevamente WP-Scan tiene la posibilidad de enumerar tanto los temas que se encuentran instalados o no utilizados dentro de ese proyecto web, como así también cada uno de los usuarios que tiene la plataforma. Entonces, si hacemos un poco de investigación, tenemos la posibilidad de saber cómo no hacer para que se enumere toda esta información y nuevamente nuestro atacante tenga la posibilidad de comenzar a probar ciertos vectores de ataque. El Full Path Disclosure también ese es un punto muy interesante para también quitarlo de ahí, y se hace por medio de las configuraciones propias de nuestro servidor web, como así también configuraciones dentro de WordPress. Esto de no saber cuál es el path completo que tiene nuestro WordPress para un ataque de, no sé yo, Local File Include, es muy interesante y son muchos de los vectores de ataque, ¿sí?, que los WordPress sufren y van a seguir sufriendo a lo largo del tiempo si es que no comenzamos a ver estas cuestiones. Escaneo de malware, ¿sí? El malware que se genera o que generalmente agregan dentro de WordPress siempre está codificado, ¿sí? Siempre está ofuscado de alguna forma por algún mecanismo o por alguna función propia de PHP. Entonces nosotros tenemos que tener la posibilidad de realizar escaneos eventuales, ¿sí? Para ello existen una infinidad de plugins de seguridad propios dentro de WordPress, que algunos hacen uso de ellos y otros por momentos no. Ya vamos a ver esa cuestión de usarlos o no usarlos, pero saber de que existen y saber que hacen este tipo de tareas, ¿sí? Evitar el fingerprinting, evitar la enumeración, quitar todos los full path disclosure que aparecen, realizar escaneo de malware, modificar archivos estáticos, ya sean los archivos CSS o los archivos JS. Y esto lo digo por qué, y también tiene que ver parte con evitar el fingerprinting. Como bien le decía, WordPress en todo momento anuncia al usuario que él es un WordPress. Y en el peor de los casos, en todo momento al usuario le dice: yo soy un WordPress 4.0 y estoy desactualizado, ¿sí? Soy un WordPress 4.0 y estoy desactualizado. Tenemos que evitar eso, que WordPress en todo momento lo esté diciendo, lo esté anunciando. Y existen varios mecanismos: evitar la enumeración, el fingerprint, el full path disclosure. Pero por otro lado también existe, y yo lo estaba investigando, es la posibilidad de modificar archivos CSS y JS. A lo largo de los cambios de WordPress que fue sufriendo en todo este tiempo, muchos archivos estáticos se utilizan como base. Entonces, si un archivo estático tiene una determinada forma y con la versión siguiente cambió de una forma, entonces lo único que puede hacer la herramienta, en el caso de WP-Scan, es descargarse ese archivo estático, verificar por una suma de redundancia cíclica, un MD5, saber si es la misma firma y en base a esa inducción saber de qué WordPress o de qué versión se trata y de cuál no. Entonces también tenemos que tener la posibilidad de realizar estas modificaciones. Parece algo complejo y quizás en una charla como esta simplemente era para dar a conocer de que existe ese mecanismo y que también tenemos que actuar sobre cada uno de los componentes en la cual WordPress está trabajando. Y por otro lado, y finalmente, tenemos que llevar adelante políticas de actualización. Esto es muy importante. No es lo mismo realizar la actualización de un proyecto personal, ¿sí?, como por ejemplo en mi caso particular, que es danielmaldonado.com.ar, que hacerlo de un diario digital en la cual los horarios y las formas o los mecanismos son totalmente distintos. Entonces, simplemente el analista o la persona que se dedica a administrar esa plataforma tiene que saber, y más que nadie es esa persona la que decide cuándo son los mejores momentos para realizar estas políticas de actualización o llevar adelante
una línea de actualización, tenemos que tenerla documentada y eso es fundamental, cambiar esos hábitos de trabajo. Yo le decía, el principal problema es que muchas personas o muchas empresas de diseño generan proyectos muy buenos, muy competitivos, pero sin embargo en el paso del tiempo abandonan a los usuarios, con lo cual allí es donde se ve comprometidos muchos de esos proyectos. Vamos a seguir avanzando porque quizás ya tenemos algo de tiempo más reducido. Sin embargo, saber que en eso de las actualizaciones y las políticas de actualizaciones tenemos que comprender de que existen varias formas de actualizar y varios componentes de actualizar. En el caso, el core o el núcleo de WordPress hoy se encuentra en la versión 4.7.2 lanzada la semana pasada. Podemos actualizar plugins, ¿sí? Podemos actualizar temas o podemos actualizar cualquier tipo de componente que se encuentre dentro de los temas. Esto quiere decir, si por ejemplo nuestro diseño nuevo utiliza una función jQuery de alguna versión en particular y el día de mañana jQuery realiza un cambio o una actualización de seguridad, eso no va a estar anunciado dentro de nuestro WordPress. Entonces nosotros tenemos que tener la particularidad de conocer mínimamente cómo está compuesto cada una de las cosas. O sea, si nuestro plugin está utilizando una versión, bueno, saber qué librerías mínimamente utiliza y en qué librería se encuentra actualmente, ¿sí? Mucha gente suele descargarse temas o plugins desde lugares que no son los oficiales, o quizás ni siquiera paga por ellos y los descarga desde cualquier otro lugar, y generalmente o viene código buscado de afuera o esos plugins ya se encuentran desactualizados, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener presente qué es más importante, la funcionalidad o la seguridad de nuestros proyectos. En algunos casos tenemos que llegar a un punto de equilibrio, ¿sí? Pero siempre presente y saber que cada una de las cosas que coloquemos siempre va a ser un riesgo para nuestros proyectos. Por otro lado tenemos los entornos de prueba, de producción, perdón, y de desarrollo, o los entornos de producción y prueba. Como bien le decía, es cambiar los hábitos en los cuales nosotros estamos trabajando o acostumbramos a trabajar. Por ahí generalmente utilizan, tenemos que generar algún proyecto, sacamos el dominio, automáticamente sacamos un virtual host para poder utilizarlo y ahí comenzamos a enviar el WordPress, probamos los temas, verificamos si los plugins andan bien y ya quedó. Y eso es una mala práctica, ¿sí? Deberíamos tener la posibilidad de hacerlo con un entorno de desarrollo local o de un entorno muy similar al cual estamos trabajando, y hoy estos entornos son simples de construir y de conseguir. Hoy podemos implementar virtual host, podemos utilizar virtualización, ejecutarlo en máquina local o implementarlo directamente como réplica para poder realizar las pruebas, las modificaciones y en base a ese análisis que podamos hacer, luego poder subirlo directamente a nuestra plataforma que es de producción, ¿sí? Cambiemos ese hábito de que nuestro servidor de producción sea también nuestro servidor de desarrollo, y ese aspecto tan simple y elemental es la que muchas de las personas cometen ese error, ¿sí? De hecho, conozco muchos casos en los cuales por estar modificando y cambiando algunos scripts dentro del servidor de producción o probando algo nuevo, terminan haciendo una denegación de servicio dentro de su propio proyecto. Entonces es muy importante ser en ese aspecto mucho más ordenado, trabajar en un entorno que sea muy similar al de entorno de producción y finalmente pasarlo todo a lo que es producción. Es un modelo que generalmente la gente que se dedica a la programación, ¿sí? Tiene ese hábito. La gente que por ahí comenzó a trabajar con WordPress no lo incorpora, pero siempre es muy interesante saber que lo deberían hacer de esa forma. Es la forma más prolija, la forma más simple de llevar adelante, ¿sí? Ejecutar y documentar las actualizaciones. Esto es muy importante. Yo le decía, a la gente que se dedica a la administración de las plataformas, ellos son los que saben cuándo es el momento adecuado y la forma en cómo hacerlo. Entonces, siempre ejecutar las actualizaciones, siempre ejecutarlas, tratar de llevarla hasta la última versión estable, en la cual tenemos una cuota de seguridad medianamente cubierta, ¿sí? En cuanto a los fallos más conocidos. Y por otro lado, tener la posibilidad de documentar todas estas actualizaciones que vamos haciendo. Si somos un equipo grande de trabajo, tenemos que ver que en el momento de la actualización, documentar la fecha y la hora, quién fue el responsable, qué componente se actualizó y las nuevas versiones de esos nuevos componentes. Por supuesto, esto es un trabajo que lleva tiempo, esfuerzo, recursos, pero recuerden que esto es un aspecto de seguridad. Estamos de cara a lo que es la empresa en sí, de cara a Internet, entonces es muy importante llevar este tipo de servicios, o la gente que se dedica solamente a la parte de diseño, ¿sí?
incorporarlo como un modelo de negocio, ¿sí? Y llevarlo adelante de una forma prolija y simple. De todo esto, ustedes se fijaron, ¿sí? Cuál es la forma de implementar WordPress de una forma muy sencilla y muchos de los aspectos que una persona debería tener en cuenta para más o menos darle una cuota de seguridad a sus proyectos en WordPress. Obviamente que que se pierda algún tipo de detalle realmente es muy complejo. Entonces, si una persona lleva adelante un solo proyecto, bueno, no pasa nada, ¿sí? Más o menos hacemos un checklist, vamos revisando algunas cosas. El problema pasa o surge cuando uno tiene que automatizar una cierta cantidad de proyectos y tiene que más o menos tenerlo actualizado a tiempo y forma. Entonces se me ocurrió comenzar a generar algunos scripts que al final terminaron con el nombre de WP Harden y que no es más que una herramienta en la línea de comando. Me gusta mucho la línea de comando en las terminales de Linux. Está escrita en el lenguaje de Python, no está escrito en PHP ni tampoco es un plugin dentro de WordPress o que se puede incorporar, sino es algo offline, fuera de línea, que ni siquiera debería estar incorporado dentro de ese virtual host. ¿Cuál es la idea de WP Harden? Es aplicar seguridad, fijarse en todas las capas de seguridad que ya vimos previamente, dotarla de un poco más de seguridad antes de realizar la instalación. O incluso, si ya tienen incorporado su proyecto en WordPress, de forma offline, dotarla de seguridad en alguna actualización. Esa es la idea. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, está en licencia GTL versión 3, por lo cual es software libre, y invito a toda la gente que está conectada, que son más de 122 personas, a que puedan colaborar con este proyecto, que desde ya están todos invitados. Es un proyecto que en principio pasó como un pasatiempo y luego es una herramienta de trabajo, y dentro del libro de máxima seguridad en WordPress para la editorial ServiceWord es uno de los capítulos analizado ya en profundidad. ¿Y cuál es la idea? La automatización de cambios, ¿sí? Está bueno realizar cambios y variaciones en un solo proyecto, pero cuando ya pasan a ser 5, 6, 10 proyectos, tenemos que buscar los mecanismos de automatización. Genera archivos, genera wp-config optimizado, genera firewall dentro de htaccess, varias cositas. Hasta hace un tiempo estaba la versión 1.4, luego con el paso del tiempo, versión 1.5 con muchas más actualizaciones, validaciones de proyectos, asignación de permisos adecuados, eliminación de componentes, creación de un archivo robo.txt medianamente bien. Lo voy nombrando más rápido porque entiendo y sé que estamos por ahí cortos de tiempo y quiero terminar de redondear toda la idea detrás de lo que es la seguridad dentro de WordPress. Elimina todo el fingerprinting, desde todos los mecanismos de eliminación de archivos de un simple readme o de un simple archivo de licencia hasta, no sé, quitarle las versiones de todos los componentes dentro de WordPress. Por ahí nosotros estamos utilizando un plugin o algún theme que utiliza la librería TeamToon, que ni siquiera nosotros sabemos, pero sí la gente que se dedica a seguridad informática sabe que es una librería bastante controversial que generalmente sufre con varios agujeros de seguridad. Entonces, mínimamente saber de que el componente que estoy agregando tiene esa librería. Entonces, hice una búsqueda de TeamToon, genera archivos de configuración, wp-config, mucho más fortificado, elimina las versiones de WordPress, incorpora algunos plugins de seguridad, si ustedes pueden o no incorporarlos. Yo le decía, algunas personas creen que los plugins son mucho mejores, que los van a ser mucho más proactivos, y pueden que tengan la razón, y otros generalmente no utilizan. Yo soy particularmente de los que no utilizan tantos plugins de seguridad por utilizarlo directamente. Yo hago el trabajo offline, subo toda esta información, trato de monitorizarlos todo el tiempo, sí utilizo doble factor de autenticación por medio del Hatch, incorporo algunos firewall desde htaccess, pero simplemente tratar de llevarlo mucho más simple, ya sea para la hora de montar algún plan de mantenimiento o algún plan de backup, y que me permita salir mucho más rápido ante algún tipo de problema. Tenemos la creación de archivos index para que no se puedan enumerar los directorios que se encuentran, y por otro lado, escaneo de malware, ¿sí? Tenemos la posibilidad, incorporé, de que pueda haber algunas funciones de PHP que generalmente ofuscan código y que el usuario a veces no lo sabe. Entonces, por medio de la ejecución de ese comando, bueno, uno tiene la posibilidad de ver que si hay algo raro por ahí, que algún plugin o algún theme dentro de WordPress que vamos a incorporar está ofuscando o más o menos quiere hacer algo por ahí. Por otro lado, compresión de CSS y JS, ¿sí? Esto es una de las últimas cosas. De alguna u otra forma estamos modificando ese CSS, con lo cual WP Scan estamos salteándonos toda la información que le podemos otorgar a WordPress.
asignación de usuarios y grupos por si estamos trabajando en un file system totalmente distinto y nosotros queremos que el usuario sea de Maldonado y el grupo pertenezca a www-medio data dentro del file system del servidor. Esto es simplemente a modo de ejemplo y de saber que uno puede cambiar usuarios y grupos del file system con WP Harden. Enumeración de malware, ¿sí? Esto de buscar esos malware y también enumerarlo y decirle en esta línea, en este código, en este script y en esta línea se encuentra una función que está sospechosa. Por otro lado, a nivel de desarrollo, utilicé integración continua por medio de Trevis. Es algo que yo no me dedico de lleno a la programación, pero sí me llama la atención todo este tipo de cosas. Así que integración continua que manda test de revisión del código propio, me parece súper interesante. Compatibilidad con versiones anteriores, ¿sí? Hoy funciona para el WordPress 4.7.2, pero también funciona para las versiones anteriores. Entonces eso es muy importante, saber de que WP Harden lo podemos utilizar en versiones anteriores de proyectos ya implementados o en la nueva. Generalmente yo trato de estar a la línea siempre de lo más nuevo y de las últimas actualizaciones. Por otro lado, incorpora un código de fuente normalizado en PEP 8. Esto es parte ya de programación dentro de Python. Hay gente que le gusta la forma como trabaja PEP 8 en cuanto a la documentación y la indentación del código, pero para mí me resulta mucho más fácil y más legible a la hora de realizar alguna modificación. Y por último, WP Harden genera archivos log, ¿sí? Yo genero algún comando de WP Harden y automáticamente me va logueando todo el tiempo qué fue lo que fue realizando, ¿sí? En qué momento y a qué hora y para qué proyecto. A este proyecto le hace falta muchísimas horas más, pero sin embargo estos scripts que comenzaron siendo archivos muy sencillitos con funcionalidades muy particulares, hoy fue creciendo y como bien le decía, agradezco a la gente de ZeroXWord por en primer lugar, dar la posibilidad de que este sea parte de un capítulo y a toda la gente que colabora con este proyecto que como bien le decía es un pasatiempo, es software libre, me gusta mucho la idea de que siga siendo software libre y que sea útil para todas las personas o toda la gente que se dedica a realizar proyectos en WordPress. A mí WordPress me parece una herramienta fantástica. ¿Cómo obtenerlo? Yo tengo un repositorio dentro de GitHub, que ahí les dejo un segundito para si lo quieren ver. De todos modos, entiendo de que esta conferencia va a estar grabada y después los chicos le van a pasar las presentaciones, pero ustedes pueden obtenerla de allí. No hacemos una demo en vivo por esto de que había muchas cosas para comentarles en torno a la seguridad en WordPress. Me gustaba la idea de comentarles todas estas cosas, pero sí quiero que sepan de que existe esta herramienta que está muy buena y que ustedes mismos no solamente pueden colaborarlo, sino también pueden tener la posibilidad de ser su propia herramienta de trabajo, por sobre todas las cosas. Gestión de la seguridad, seguimos con eso, ¿sí? Mecanismo de monitoreo, análisis cualitativo y cuantitativo, tenemos que llevar adelante controles de versiones, adoptar esas nuevas metodologías de desarrollo, esto de trabajar sobre un servidor de desarrollo y luego pasar todo o a preproducción para una integración completa o directamente a adaptarlo a un servidor de producción. Nuevamente, distinguir cuáles son los servidores de desarrollo y cuáles son los de producción, con la idea de no entorpecer el trabajo uno del otro, ¿sí? Y sistemas de integración continua. Yo hoy por hoy utilizo Trevis. Ustedes tienen la posibilidad de, en cada proyecto o en cada plugin o en cada tema que se encuentran desarrollando, hacer uso de estas herramientas para que el día de mañana les permita hacer un tracking de todos los cambios que se fueron haciendo o que el equipo de trabajo fue realizando, para luego tener una gestión de la seguridad mucho más puntual y estratégica a la hora de cualquier tipo de los cambios, cualquier tipo de rollback. Ya va quedando, vamos terminando un poco, ¿sí? La gestión de los incidentes. Cerca del 20% de las empresas desconocen el número de incidentes de seguridad que ocurrió en los últimos 12 meses. Esto a nivel de seguridad y ni hablar de sitios web. Hoy, por ejemplo, yo publicaba la charla de hoy, por ejemplo, y ni bien terminaba de publicar ya me comenzaban a llevar comentarios en spam y yo ni siquiera lo había distribuido en redes sociales a ese comentario. Entonces tenemos que ser conscientes de este tipo de cuestiones de seguridad y la gestión de los incidentes, saber por dónde me están atacando, tener la posibilidad de documentarlo y por sobre todas las cosas saber cómo actuar en ese momento. Backup, esto es de las cosas o de los aspectos más importantes y que nuevamente el 90% o como acá dice el 47% de las empresas nunca realizaron una copia de seguridad de sus datos. De esa forma, nosotros no tenemos forma de prevenir ante algún tipo de ataque. Tenemos que ver a los backups como si fuese nuestra aseguradora, ¿sí? Nadie los quiere utilizar, pero en el momento en que tenemos que utilizarlos tienen que funcionar de la forma correcta. Entonces,
generémonos un plan de backup. Nosotros más que nadie sabemos la información que tenemos que resguardar, los momentos en los que tenemos que hacerlo y las formas en las cuales tenemos que hacerlo. Existen un montón de documentación y de premisas de seguir adelante, pero sin embargo, así sea de la forma más absurda y copiando toda nuestra información, tenemos que realizar este backup y seguir adelante. Dicho todo esto, y de forma bastante rápida, para poder completar toda la idea y casi llegar a tiempo de forma casi de récord, nuevamente y repasando todas las cosas, ¿sí? Tenemos que tener la posibilidad de revisar todas y cada una de las configuraciones que generamos dentro de nuestra plataforma. Tenemos que ser conscientes, saber y entenderlo desde el punto más mínimo y llevarlo hasta el extremo, ¿sí? Saber de que si yo complemento esta configuración con esta configuración y además agrego este plugin, me va a dar ciertas ventajas o cierto apoyo a la hora de realizar o que alguien me comprometa el sitio, ¿sí? Revisar todas y cada una de las configuraciones, no solamente de nuestra plataforma de WordPress, sino también de nuestro propio servidor de VirtualHost, ¿sí? Tenemos que tener esa posibilidad y saber que existen configuraciones para cada uno de los proyectos. Ejecutar las actualizaciones, esto es fundamental. Todos los WordPress que fueron comprometidos en este último tiempo, lamentablemente, se ven con la idea de que no estaban actualizados. El proyecto de WordPress está totalmente comprometido con lo que es la actualización y la mejora continua con los usuarios por su plataforma. Pero nosotros tenemos que llevar adelante esas actualizaciones, tenemos que tener la posibilidad de implementarlos, tenemos que generarnos plan de backup, ¿sí? Resguardar nuestra información. Nosotros sabemos a dónde nos aprieta el zapato, ¿sí? Tenemos que saber sortear ese tipo de problemáticas y saber de que si existe algún problema y el día de mañana tenemos la posibilidad de salir adelante, el plan de backup es aquello que nos va a salvar de forma más rápida. Y por otro lado, para mi parte, siempre les digo, para mí está todo por hacer, ¿sí? Siempre hay mucho por desarrollar, mucho por investigar. WP Hardware fue el camino que yo seguí para realizar simplemente una muestra o algunas investigaciones que llevaba adelante. Pero no existen herramientas para Joomla, no existen herramientas para Drupal que hagan este tipo de estrategia de trabajo. Entonces la gente que se dedica a este tipo de CMS o que están y conocen más de cerca este tipo de plataformas, yo los invito a que sigan haciendo cosas, ¿sí? Para mí, como bien le decía, está todo por hacer en un lugar y en un momento o en una época donde se mueve todo muy rápido y está bueno sobresalir con este tipo de cosas. I+D, investigación y desarrollo, es algo que Aula 25 está implementando desde hace tiempo y hoy tengo la suerte de que me hayan invitado para justamente mostrarle algunas de las cositas con las cuales ya venía trabajando, pero es algo que tenemos que hacerlo cada uno de nosotros y generalmente yo estoy seguro que estas 123 personas que se conectaron desde un principio siguen apasionados y les gusta la parte de la programación, la parte del diseño, la parte de software libre y por sobre todas las cosas, la parte de la seguridad informática. Nuevamente esto se dedica o se trata nada más que investigar y desarrollar, probar cosas, hacerlas, romperlas, verificar cuándo está bien y cuándo está mal. Formación y estudio, justamente, Aula 25 este año tiene la posibilidad de apostar fuertemente a lo que es seguridad informática. Síganlo muy de cerca los chicos porque están invirtiendo en mucha capacitación de cara a lo que es seguridad informática. Formación y estudio, ¿sí? Si no tenemos un título de grado o no llegamos a alcanzar alguna meta de ese tipo de conocimiento, tenemos la posibilidad de formarnos, de ser autovalores de nuestro conocimiento y seguir creciendo de forma profesional o seguir estudiando con algunos aspectos fundamentales que nos guste o que nos llame la atención. Hay mucha gente que le gusta decir que los sitios web o las cosas que generan son irrompibles y no sé cuántas cosas más. Lamentablemente eso es una mentira, ¿sí? No existe una seguridad 100% o algo que esté 100% seguro. Lo que sí tenemos que buscar y tenemos que tratar de garantizar son niveles aceptables de seguridad. Buscar de romper todas esas brechas y decir, mira, nosotros en este momento incorporamos este modelo de seguridad implementando doble factor de autenticación, verificando a nuestro usuario, quitando todos los componentes que WordPress no necesita, llevando una línea de actualización, haciendo un plan de backup, ¿sí? Con todos esos aspectos es más complicado que una persona o un atacante tenga la posibilidad de corromper nuestro sitio. Y en caso de que lo haga, nosotros vamos a saber previamente cómo actuar en base a ese compromiso. Y desde ya, a todos ustedes, a más de las 123 personas que están conectadas, muchísimas gracias por esta oportunidad, muchísimas gracias por quedarse ahí enganchado, tratando de entender ciertos aspectos
como bien le decía, hay mucha gente que no se dedica a seguridad, estoy seguro que sí se dedica a la parte de WordPress y quiere comenzar a aprender estas cosas. Hay un camino gigante por recorrer. Por mi parte, casi entregándole el tiempo justo, desde ya decirle muchísimas gracias, no solamente a Hola 25 por este espacio y esta oportunidad de transmitir esta información, sino también a cada uno de ustedes que están ahí conectados en todo este tiempo, que para algunos es muy temprano, para otros ya está cayendo la noche. Les dejo mi información de contacto nuevamente en las redes sociales, @el código K. Me pueden escribir un correo, yo termino la charla seguramente, paso un tiempito y comienzo a responder algunas cosas, info@danielmaldonado.com.ar, y los espero a todos si quieren participar o quieren leer alguna de las cosas que estoy haciendo a lo largo del tiempo, caseriadespammers.com.ar. Desde ya, nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, Daniel, a vos, te voy a pedir que pongas un ratito, no tener el eco. Dale, bárbaro. Bueno, le agradecemos a Daniel. Lo que tiene ahí en la mano es el libro que publicó él con que es la editorial de 0x World, así que estamos muy contentos de que él haya lanzado el libro y que enseguida seamos los primeros que estamos ofreciendo el curso basado en ese libro. Les comento que ahora, al finalizar esta charla, nuestro objetivo es que tengan una mirada a lo que es el curso que sigue, que es justo el curso sobre este tema, y comentarles que para las personas que se inscriban al curso vamos a estar sorteando el libro justamente que tiene Daniel en la mano. El libro está muy bueno, nosotros lo estuvimos mirando y bueno, ustedes saben que viene con el sello de garantía de esta editorial, que obviamente yo considero la mejor para lo que es libros de seguridad informática. Así que, bueno, lo queremos seguir viendo en el curso de Daniel. Ahí lo que es las preguntas yo voy a hacer es, para que puedan verla todos, incluso las que lo miran por la grabación, es dejarlas pendientes, si te parece, Daniel, para que vos las respondas por mail, y cuando enviamos, se lo enviamos a todos. Si vos querés responderla ahora, y si querés, te lo enviamos a todos, como quieras vos. Habilita el audio. No te escucho, Daniel, ¿no? Ahora sí. No, por mí no hay ningún problema. No hay ningún problema. Responderlas ahora y te las pongo en pantalla, ¿querés? Sí, no hay ningún problema. Dale, bueno, vamos a ver. ¿Estás viendo las preguntas? A ver. Sí. No te las pongo en el chat, las repito en el chat. Bueno. ¿Esta la voy respondiendo de forma verbal o las escribo? Responderla verbalmente. Ah, bien. Acá Mauro me está escribiendo. ¿Algún plugin que haga backup automático, por ejemplo, diarios, semanales o de un sitio de WordPress? Bueno, en realidad existen muchos plugins. De hecho, hay algunos plugins que lo que hacen es conectarse con Google Drive o Dropbox. Generalmente, ¿qué es lo que hago o qué es lo que suelo hacer? O por lo menos suelo recomendar. Existen un montón, ¿sí? Existen muchísimos. Pero ¿qué es lo que hacen muchos? Es generan alguna especie de backup y los guarda sobre el mismo servidor. Con lo cual, si una persona sabe mínimamente cuál es el plugin que están utilizando y cómo es la forma de almacenarse, lo único que van a hacer es descargarlo directamente. Entonces, existen otros mecanismos, por ejemplo, de realizarlo vía SSH o vía FTP, o alojarlos dentro del servidor, pero en un lugar que no sea alcanzable dentro de toda la web. Eso es por un lado, ¿sí? Por eso, desde ese lado, si yo tengo el control de mi propio servidor por medio de una terminal o por medio de un FTP, lo más recomendable es realizarlo de esa forma, ¿sí? Hacer un targz, un zip,
lo que fuese, con un mecanismo o algunos comandos, y sacarlo de nuestro servidor para que no sea expuesto a internet directamente. Eso por un lado. Y la segunda parte es, claro, si uno ve que nuestro WordPress va creciendo de forma continua por el paso del tiempo, es evidente que cada backup va a ser mucho más grande que el anterior. Entonces, tenemos que buscar la posibilidad de hacerlos incrementales o verificar ciertos aspectos que vamos a hacer backup. Uno de los puntos que yo tendría que hacer backup, o que yo les recomendaría hacer backup siempre, sí o sí, es las bases de datos. Las bases de datos siempre hagan los backup, desde un phpMyAdmin o desde el mismo uso de la consola, pero siempre hagan un backup completo, ya sea diario o mensual o semanal, tengan esa posibilidad de siempre hacerlo de forma completa, ¿sí? Hay un script que se llamaba PHP Auto MySQL Backup, se llama Auto MySQL Backup. Es un script muy sencillo que los va haciendo a los backup, que es una herramienta de consola, y los va sacando del servidor. Y eso por un lado. Y luego buscar una estrategia de qué es lo que vamos a hacer backup. A ver, si yo voy a hacer backup de todo nuestro WordPress, posiblemente sea muy grande, porque estamos sumando los archivos que incorpora el usuario, por un lado, y por otro lado estamos sumando los archivos propios del mismo core de WordPress, que no tiene mucho sentido realizar ese tipo de backup. Lo que sí tiene sentido es realizar backup de aquellas cosas que el usuario agrega, como por ejemplo el directorio upload, donde generalmente los usuarios suben archivos, documentos, imágenes, etcétera. Eso sí haría backup, que eso no crece tanto, o quizás crece pero de una forma más controlada. Sí haría backup de las bases de datos que tengamos, y qué más me está yendo, y tratar de sacarlas del servidor. Muchos, como le digo, muchos plugins generan sus propios backup, pero los exponen a internet, y de ahí es cuando muchos de los otros usuarios malintencionados saben qué plugin utilizan de backup, y a veces, en algunos casos, se vieron comprometidos. A ver, ¿qué otra cosa más? Vamos a tratar de no extenderme quizás en alguna respuesta. A ver, ¿dónde está ahí? Bien. Es donde está la variable de la edición de plugin. Todas las configuraciones que fuimos haciendo siempre están en el archivo wp-medio config.php. Allí se encuentran casi la mayoría de los archivos de configuración que uno puede ir modificando o alterando, ¿sí? Hay mucha documentación en el mismo WordPress. Generalmente no están incorporados por la instalación por defecto, pero sí hay mucha información que ustedes podrían leer directamente desde allí. Lamentablemente en algunos casos está todo en inglés, pero allá está el resultado de cada una de la alteración de algunas de esas variables, y de las que vimos incluso es un porcentaje muy mínimo en relación a todas las que existen. Si desactivas el cron, ¿existe algún mecanismo vía email que avise que existe una nueva versión? Sí, eso es un buen mecanismo, ¿sí? De hecho, si desactivamos el cron dentro de lo que es el propio core de WordPress, lo que se hace generalmente es activarlo por medio del cron de un mismo servidor web, ¿sí? Entonces desactivamos el cron de propio WordPress, que lo está ejecutando cada determinados lapsos de tiempo que a veces no son controlados, y si lo ejecutamos desde el cron de Linux, por ejemplo, que sí tenemos la posibilidad de ejecutarlo mínimamente una vez al día, o en el aspecto que nosotros queramos. Siempre es bueno activarlo. O existe algún plugin, había visto que existía algún plugin que te decía la versión. De todos modos, si ustedes se dedican a la parte de WordPress, y particularmente a la parte de seguridad en WordPress, yo los invito a que se alisten a un montón de listas de correo, donde siempre se está posteando información propia, ya sea desde WordPress o desde otros sistemas distintos, ¿sí? WPScan tiene una base de datos gigantesca donde están todos los fallos y vulnerabilidades que existen en la plataforma de WordPress, entonces también es un buen punto de referencia para seguir. A ver, ¿qué opinan de WordPress en multisitio? ¿No es recomendable tener plugin o temas que no se usen en sitio? ¿Cómo hacemos en sitio multisitio? Y bueno, el multisitio de WordPress realmente es una ventaja, me parece que es una ventaja fundamental, está muy interesante tener o llevarlo adelante. Sí hay un montón de temas y plugins que generalmente hay que tenerlos más o menos controlados, ¿sí? O saber que por lo menos existen y qué tipo de componentes incorporan. Es una buena estrategia llevarlo adelante. La forma como visualiza y cómo se almacenan las cosas dentro de WP Upload para cada uno de los sitios que uno va generando también es muy interesante. Tiene una buena separación, tiene interesantes capas de seguridad para que un usuario sea administrador de la plataforma
por otro lado un usuario sea administrador de un sitio y por otro lado que tenga usuarios diferentes permisos para un sitio en particular. Es una estrategia distinta, tendrían que probar la gente que se dedica al desarrollo y diseño de sitios web en WordPress si es la mejor opción o no, porque tienen dos formas de realizar el multisitio dentro de WordPress, que es por medio de un dominio. Por ejemplo, mi dominio es danielmaldonado.com.ar. Una forma de utilizar un multisitio es, por ejemplo, poner sitio1.danielmaldonado.com.ar, sitio2.danielmaldonado.com.ar, ¿sí? Todo en base a subdominio. Y otra estrategia es, tengo mi dominio danielmaldonado.com.ar barra sitio1, danielmaldonado.com.ar barra sitio2, ¿sí? Son los dos mecanismos. No para todas las funcionalidades va a ser lo correcto, ni quizás lo esperado, pero es una muy buena estrategia y se puede llevar adelante. Es confiable instalarlo localmente con el paquete de Bitnami para testeo. Eso me imagino que debe hacer referencia a alguna release candidate. Generalmente en localhost uno tiende a probar casi cualquier cosa, ¿sí? Alguna release candidate, y está bueno tener la posibilidad o saber que existen nuevas funcionalidades y en pasos previos comenzar a probarlo, ¿sí? Tener siempre en cuenta en servidores de desarrollo que son muy similares a los de producción, no descuidar la seguridad propia de ese servidor de desarrollo, ¿sí? Que en algunos casos puede que no o sí esté expuesto. No descuidemos del todo, ¿sí? Porque en algunos casos aplicamos réplicas de sitios en producción y estamos exponiendo información de todos modos. Entonces siempre, si vamos a hacer un servidor de réplica o algún servidor de desarrollo, saber de que existe ese riesgo. Se puede volver a la versión anterior porque por algún motivo tuve problemas con la versión actualizada. Sí, totalmente. Y de eso nos va a servir. Acá dice, se puede volver a una versión anterior porque algún motivo tuve problemas con la versión actualizada. Y si generalmente esa es la idea de llevar adelante un plan de actualizaciones, saber en qué momento se van a realizar las actualizaciones y qué es lo que se va a actualizar. En base a todo ese conocimiento, primero, previamente, realizarlo en servidores de prueba. De esa forma yo me puedo garantizar que lo que voy a actualizar más adelante es realmente lo que voy a hacer y está funcionando de la mejor forma. De todos modos, si utilizamos algo o realizamos alguna operación y actualizamos una versión posterior y tuvo algún inconveniente, yo los invito a que eliminen todo el virtual host, no eliminen las conexiones a la base de datos, ¿sí? Sino eliminen todo ese proyecto, vuelvan a cargar el WordPress anterior y realicen la actualización. Y de esa forma, si la versión anterior estaba funcional y estaba todo bien, no deberían tener ningún problema en seguir, salvo algunos procedimientos que habría que modificar en una base de datos, debería estar bien, pero no llegan al extremo de que ocurra este tipo de cosas, sino prevean esa situación, ¿sí? Si bien WordPress garantiza que de una versión a la siguiente va a haber una completa migración, ¿sí? Sin ningún problema, existen algunas funciones que utilizan algunos plugins o temas que en versiones posteriores no se implementan, pero eso no es por algún fallo de WordPress, sino porque o el plugin está muy desactualizado o ya no tiene mantenimiento. Entonces sepan prever ese tipo de cosas. ¿Alguna herramienta como WP Hardening para Drupal 8 o 7? Sinceramente no conozco ninguna. Y en Drupal lo he utilizado poco y nada. Están Sí, perdón. algunos porque está un poco extenso la charla y puede ser que esto se pueda responder por email, las que quedaron, Sí. para que no se extienda tanto y eso se puede responder por más. Vale, va a llegar a todos. Bien, perfecto. Así que nosotros estamos en contacto. Recuerden que en Aula 24 va a seguir habiendo charlas gratuitas sobre seguridad informática, así que vamos a participar también en los próximos eventos que siguen. Daniel, muchísimas gracias y nos vemos en el curso. Pero por favor, a ustedes muchísimas gracias y a todos los que siguen conectados, desde ya mis saludos cordiales de San Salvador de Jujuy. Un abrazo a todos. Saludos, muchas gracias.